Uno ve este ramito así como lo traje, ramas de palma, y automáticamente todos pensamos ¿en qué? En que hoy es Domingo de Ramos. Y entonces sucede que la palmera de alguna manera se volvió un símbolo de la Semana Santa. Automáticamente la gente tradicional va ahí buscando sus palmas o sus hojas de palma, al punto que le tocó al gobierno poner unos parámetros para que no dañen la palma de cera, que era la que se traían de allá del Valle del Cocora, en el Quindío, y estaban despoblando toda la región, arrancándole las ramas para traerlas en un día como este. Ahora, estas palmeras en su tiempo se volvieron un símbolo porque la gente realmente lo que hizo fue improvisar. La gente improvisó. Jesús estaba entrando a Jerusalén y la gente que había venido creyendo en él pensaron: por fin llegó el que nos va a libertar de la opresión romana, no romana católica en cuanto a la religión, sino romana política, de imperio, porque el pueblo judío estaba bajo el imperio romano en ese tiempo. Entonces ellos, felices, buscaron la manera de ovacionar a Jesús y fueron y cogieron de otras plantas también, solo que de todas la que más se nombra es esta, y otros tomaron sus mantos, ¿no? Tomaron sus mantos y los tendieron por el piso para que Jesús pasara por ellos. Ahí fue donde el burrito pensó de él mismo. El burrito dijo: mi mamá sí me había dicho que yo era muy especial, porque él pensó que lo estaban ovacionando a él, ¿no? Entonces iba entrando y la gente gritando y tendiéndole sus túnicas y mostrando palmas. Pero esta realmente no es el símbolo de la Semana Santa, no debería de ser. ¿Y sabe por qué? Porque los mismos que tomaron las palmeras para ovacionar a Jesús fueron los que más adelante, unos días nomás después, estaban gritando ¿qué? Crucifícale, crucifícale. Los mismos de las palmeras, los mismos que ovacionaron en la entrada de Jesús, ahora están gritando que crucifiquen a ese que estuvieron ovacionando. Entonces, ¿qué sentido tenían estas palmeras en las manos de estas personas? Después clamaron que lo crucificaran a Jesús porque ellos se sintieron decepcionados de Jesucristo, engañados por la política, engañados por los sacerdotes, pero además de eso, decepcionados. ¿Por qué? Porque ellos esperaban era al rey político que los liberara otra vez, como decía hace un momento, del imperio romano. Entonces no vamos a ovacionar este ramo. Lo traje más bien como una crítica constructiva para que tengamos en cuenta que esto no vale nada. Ni tampoco lo vuelva fetiche como lo tiene la religión tradicional, donde llevan el ramo allá delante del altar para que el cura, ¿qué es lo que hace el cura delante? Lo bendice. Entonces el cura bendice el ramo, es como si ustedes me trajeran aquí todo su ramo y yo me agarrara a bendecirlos. Y luego, como ese ramo supuestamente está bendito, lo llevan a la casa y lo acomodan en cierto lugar a modo de altar. ¿Y sabe para qué lo usa? Busque usted por internet nomás para qué se usa. Para la buena suerte. Para la buena suerte, para espantar las malas energías que quieran entrar a la casa. Y luego se toma como un fetiche, porque ese ramo, llamado bendito, luego lo queman. Y con esa ceniza que queda, esperan a que se venga el año siguiente. ¿Y qué hacen? Con esa ceniza es que le marcan por la señal de la Santa Cruz. Así que nosotros no vamos a ovacionar un ramo, no vamos a honrar un fetiche, pero en cambio vamos a ir a lo profundo,
a lo que es el sentido profundo de la Semana Santa. Y el sentido profundo de la Semana Santa es la sangre del pacto eterno. La sangre del pacto eterno. Ahí es donde deben estar puestos nuestros ojos, nuestro sentido. Si usted va conmigo al libro de Hebreos, en el capítulo 13, el versículo 20, allí vamos a encontrar un texto que es muy especial y que aunque no dice nada de Semana Santa en particular como la tenemos nosotros, sí nos habla de lo que pasó, lo que tenemos que tener claro nosotros y lo que debemos de guardar en nuestro corazón. Hebreos 13, 20, dice la palabra: y el Dios de paz, hablando del Padre Celestial, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, y luego dice ahí que Jesucristo es el gran pastor de las ovejas. ¿De cuáles ovejas? Ahora no es que dentro de 8 días me traigan una oveja aquí, ve, sino el gran pastor de las ovejas. Pero mire, ¿él por qué llegó a ser el gran pastor de las ovejas? ¿Qué dice el texto? Por la sangre del pacto eterno. Amén. Entonces, lo que sí tiene sentido para nosotros en la obra de Jesucristo, que luego se vuelve una tradición para muchos, pero una tradición religiosa y falta de mucho sentido, para nosotros sí tiene el sentido, y para usted debe tener el sentido que realmente fue lo que Dios quiso anclar en la mente y en el corazón de cada persona. Que en una semana como esta, o en un día como el viernes, que lo vamos a tener muy presente, en un día como ese fue que se derramó la sangre para la redención de toda la humanidad. Y el derramamiento de esa sangre es lo que abrió el camino para que nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, pudiese bendecirnos y que todo lo que el Padre tiene para usted como persona pueda llegar a su vida. Es gracias a la sangre del pacto eterno, porque a través de ella es que tenemos todos los beneficios del Padre Celestial. Así que en este pasaje vamos a encontrar varios tópicos, por lo menos 5 tópicos vamos a encontrar aquí. Y lo vamos a trabajar durante esta semana. Es decir, comenzando hoy, continuaremos el miércoles, el jueves y el viernes, y el próximo domingo estaremos cerrando. Todos estos días vamos a estar trabajando específicamente este versículo de Hebreos 13, 20. Lo que quiere decir que lo estamos invitando de una vez para que esta Semana Santa usted se conecte con el propósito de Dios para su vida. Amén. Y si usted no va a viajar, pues le esperamos aquí. Y si va a viajar, pues le tocará verlo por diferido a través de los canales de Facebook o de YouTube o de Instagram también, que está ahora poniéndose más de moda. ¿Ya está en Instagram? No, todavía no está. No transmisión. Bueno, está solamente entonces para esos dos temporalmente, porque luego estaremos abriendo los otros canales. Hoy vamos a hablar de nuestra relación con Dios y los pactos. Luego estaremos hablando del pacto de Hebreos 13:20, que es este que leíamos ahora, que es el pacto de gracia. Luego el día jueves estaremos hablando del carácter eterno de este pacto. Y el día viernes estaremos hablando de la relación que tiene la sangre y el pacto eterno. Y el día domingo, o sea, dentro de 8 días, estaremos trabajando Jesús resucitado, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Es decir, que todos estos días vamos a estar centrados de manera especial en esta cita, que es verdaderamente un tesoro donde podemos sacar riqueza
espiritual que luego también se ve reflejada en toda nuestra vida integralmente. Así que vámonos de una vez a nuestro primer tema. Y entonces el primer tema de hoy domingo es nuestra relación con Dios y los pactos. Y yo le invito a que cierre sus ojitos un momentico para que de manera especial usted le pueda decir al Señor que abre su corazón, que abre su mente, que se dispone a recibir la palabra, y pidámosle al Espíritu de Dios que nos dé entendimiento, que nos dé iluminación, revelación, y que podamos nosotros sacar el alimento que hay en este pan, en esta palabra que ha puesto para estos tiempos. Estamos en tus manos, Señor, para que tú seas el que nos guíes a través de tu palabra y el que nos bendigas con tu luz, con tu claridad, con tu revelación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que yo creo que la gran mayoría de nosotros hemos dejado ya el tema del ramo, ya no. Por eso es que lo boté ahí, porque ya eso no tiene ningún sentido particular para nosotros. Ahora, nuestra relación con Dios y los pactos. El texto lo dice, volvamos a leerlo. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces sí está la palabra pacto en relación con la sangre, en relación con la obra de Jesucristo. Entonces está esta palabra y debemos entenderla para poder nosotros captar todo lo que Dios quiere decirnos a través de este pasaje. Ahora, de las cosas que tenemos que entender a la hora de nosotros pensar en una relación con Dios, que es básicamente por lo cual estamos aquí, que es básicamente por lo cual usted en algún momento o en otro lugar ha buscado acercarse a una congregación, ha buscado acercarse a alguna actividad religiosa, porque en usted está el anhelo y el deseo de una relación con Dios. Pero es necesario que entendamos que Dios ha determinado y se ha complacido a sí mismo estableciendo que la relación con el ser humano será solo a través de pactos. Dios establece relación con los seres humanos solo y solo a través de pactos. Y entonces podemos pensar, ¿qué es un pacto? ¿Alguno de ustedes sabe qué es un pacto? Bíblicamente hablando. Un pacto es un acuerdo. Un pacto es un compromiso. Un pacto es una alianza que se hace con una o más personas. Así que cuando estamos hablando de la relación suya con Dios, necesariamente usted tiene que pensar a Dios, o mejor, Dios ha establecido que la relación con Él sea solo a través de pactos, a través de alianza, a través de acuerdos. Entonces la palabra pacto quiere decir todo eso, pero quiere decir algo más. La palabra pacto quiere decir encadenar, poner grillos. Grillos de esos que, no de los que, no, y no de los otros que, grilletes, eso bueno, grilletes que suena más mejor como dicen por allá. Grilletes. Lo que quiere decir que cuando uno establece una relación con Dios, establece una alianza que a la vez es un compromiso serio con el cual usted se está atando a Él con sus palabras y con sus determinaciones. Pero no solamente nosotros, sino Dios mismo. Dios, de su propia voluntad, por iniciativa propia, cuando establece pacto con nosotros, con el ser humano, Él a sí mismo se está amarrando a un compromiso. Él se está atando a un compromiso. Y Él está determinando que está empeñando su palabra, lo cual implica que deberá ¿qué? Cumplirla.
Ahora, el pacto se espera que la otra parte tenga la misma disposición y tenga la misma intención. Para que el pacto sea equilibrado, para que sea un pacto funcional, los dos o los que se estén vinculados en ese pacto deben de tener igual grado de compromiso, ¿sí? Igual grado de compromiso, porque si no, no funciona. Hemos dicho inclusive que el pacto, el matrimonio es o lo dice la Biblia, no lo decimos nosotros, la palabra dice que el matrimonio es un pacto, pero es un pacto a la manera de la Biblia, no a la manera común. ¿Y qué hace la diferencia? Cuando usted entra en un compromiso social, empresarial, cooperativo, como sea, usted establece unos acuerdos, luego se va a la Cámara de Comercio de Cali y registra esto que están haciendo los dos, ¿cierto? Luego tienen que ir a la DIAN para que le cobren los impuestos y le den un código ahí para poderle cobrar. El caso es que ustedes, las dos personas, entran en ese compromiso, pero esos compromisos que tenemos en la sociedad, ¿se pueden diluir o no se pueden diluir? Contratos, que también son pactos, son alianzas, compromisos, contratos que se pueden disolver. ¿Cuál es la diferencia entonces con los pactos bíblicos? Le voy a definir qué es el pacto matrimonial, para que se asuste. Asústese, porque eso es lo que la Biblia dice. Casarse es un pacto, que quiere decir que es un compromiso firme, leal, ¿y hasta cuándo? Y hasta la muerte. Pastor, usted está equivocado. Yo conozco mucha gente que se ha divorciado, que se ha separado. Esos son violadores de pactos. Esos son violadores de pactos. Habrá sus casos particulares. Si tiene un caso, venga y pregunte, que yo más o menos tengo cómo explicarle según la Biblia si esa disolución de ese pacto Dios la aprueba o no la aprueba. Que ahí es donde está la importancia. Porque el pacto matrimonial es un pacto de ella, él y Dios, porque están optando por el método o la fórmula o el requisito que Dios estableció para la relación de pareja. La relación de pareja no es que nos conocimos en una fiesta y de una vez se fueron en un taxi al apartamento o a subir gradas, como decían por ahí, la residencia. Eso no es un pacto, eso se llama prostitución, con caché, organizadita, pero no se llama relación de pacto. Los pactos divinos son compromisos firmes, leales e inclusive hasta la muerte. Es decir, que cuando Dios entra en alianza con usted, está esperando que usted le cumpla todo el resto de su vida hasta que se muera aquí, porque luego va a pasar a estar en la eternidad con Él allá. Entonces Dios espera que el pacto, la relación suya, no sea una relación pasajera, no sea una relación de momento, no sea una relación emocional, no sea algo por una circunstancia, sino que tenga claro que lo que usted quiere establecer con Dios es una relación estrecha, donde lo que Dios quiere a través de los pactos es que Él sea nuestro Dios. Él quiere que seamos nuestro Dios, que Él sea nuestro Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo hay muchos dioses. La diferencia es que los demás dioses son falsos y ya se entra en el tema de la idolatría. Poner dioses falsos en el lugar que le corresponde al único Dios verdadero. Entonces Dios establece que te aparte de todas esas prácticas que son paganismo y entres en una relación exclusiva con Él, donde Él venga a ser tu Dios y tú seas su hijo y tú seas su pueblo. Es decir, que en el pacto lo que Dios busca es la relación de pertenencia mutua. A través del pacto yo me entrego a Él, y a través del pacto Él se entrega a mí, y formamos una unidad al punto que pasamos de ser solo creación de Dios para venir a ser hijos de Dios.
y entonces formar parte de su familia. Entonces Dios no está pensando en actividades de momento religiosas. Dios está pensando en una relación permanente. Inclusive, sin entrar mucho en esto del matrimonio, que tiene mucha relación con esto, pero sin meternos mucho más allá, ¿por qué Dios establece el matrimonio entre el hombre y la mujer? Para que haya una relación conyugal. Porque lo que Dios quiere es estabilidad de la pareja. El hombre y la mujer necesitan estabilidad, necesitan seguridad. Hay un sentido de necesidad de pertenencia. Entonces, cuando uno establece una relación seria, hay cierta confianza. Por eso usted ve a unos muchachos que cuando se casan están flacos, flacos. Y a los 3 o 4 meses, ¿cómo están? ¿Cierto? A los 3 o 4 meses estamos así. Pareciera que los embarazados fuéramos nosotros. ¿Por qué? Porque hay una sensación de tranquilidad. Hay una sensación de seguridad, de confianza. Y esa paz trae una bendición a la vida. Así que ese pobre flacuchento se vuelve barrigoncísimo. Y las mujeres se ponen, oye, lo tremendo es que el hombre vuelve barrigón y la muchacha se pone más bonita, ¿cierto? Se pone más bonita, cosa rara, ¿no? Entonces lo que Dios quiere es estabilidad, seguridad, firmeza. Y algo más, cuando Dios establece el pacto matrimonial para que se establezca esa relación, también quiere seguridad para los hijos que vendrán. Si viene un hijo o una hija a ese hogar, que haya seguridad, que haya estabilidad, que haya pertenencia, porque las necesidades internas Dios estableció que sea en esa relación donde esa criatura comienza a recibir la suplencia a esa necesidad. Y cuando esas necesidades no son suplidas en la casa, en los deberes de papá y mamá, en esa seguridad, ¿sabe qué es lo que tenemos? Una sociedad enferma. Eso es lo que produce la inestabilidad, la inseguridad. El no saber el muchacho ni realmente si pertenezco o no pertenezco. Yo me quedaba aterrado en casos particulares que he conocido de hijos e hijas que de pronto no conocieron a papá o no conocieron a mamá, y luego el trabajo tan intenso en que ellos se meten para poder conocer quién era su papá biológico y quién era su mamá biológica. ¿Usted ha escuchado casos de esos? ¿Por qué? Porque lo necesita. Acá adentro hay una necesidad profunda, y esa necesidad profunda no la suple sino un papá y una mamá, en un contexto de ambiente sano, de un ambiente funcional en la casa. Y cuando Dios está pensando en pacto, siempre está pensando en el beneficio para usted y para mí. ¿En qué le afecta a Dios que yo no cumpla un compromiso? ¿O en qué le afecta a Dios en sí, en su esencia, que el mundo esté como esté? No, Él sigue siendo Dios y sigue siendo el santo y sigue siendo el perfecto y sigue siendo el eterno y sigue siendo todo lo que Él es. Amén. Pero en cambio los afectados, ¿quiénes son? Nosotros. Por eso las relaciones con Dios no son relaciones pasajeras. Alguna vez, compartiendo la palabra en una casa, creo que estábamos en una célula y el tema era libre. Y yo recuerdo que se me vino a la mente el Salmo 91. ¿Cuántos conocen el Salmo 91? A la 1, a las 2, a las 3. ¿El qué? Ahí nomás, ya sé que lo saben. Déjelo ahí, ya, déjelo ahí. Entonces yo invité a la gente, repitamos, nos dije, ¿usted conoce? Sí, también, repitamos y entonces comenzaron el que habita, y entonces la pregunta, ¿cuántos quieren estar bajo todas esas bendiciones que hay? Son como 17 bendiciones. Y todo el mundo, no, claro, amén. Entonces yo les dije, ¿han visto el requisito que tiene para esas bendiciones? Entonces ya no supieron. ¿Usted sabe que hay requisitos? Y se encuentran en los 2 primeros versículos. ¿Qué hay que hacer para tener las bendiciones del Altísimo? Habitar. Y habitar no es ir de paseo. A su casa puede ir alguien 1 mes, 2 meses, 1 año, pero está de paso. El que habita es el que permanece, ¿sí o no? Es el que está ahí siempre. Puede ir a trabajar, pero volverá y estar allí. Porque habitar no es estar de paso, no es ir a pasear. Habitar es permanecer. Y lo que Dios exige para bendecir la vida de cada uno de nosotros es que habitemos bajo su abrigo.
Y eso tiene otras implicaciones que ahora no es el tema, pero solamente para tener este énfasis de que el Señor quiere relaciones sólidas y estables. Y la religiosidad no provee eso. La religiosidad no provee eso. Porque como veíamos hace un momento, el que un momento levantó el ramo y dijo, Hosana, Hosana el que viene en el nombre del Señor y todo, luego estaban, crucifícale, crucifícale. ¿Dónde está la espiritualidad ahí? Una religión vacía, una religión utilitarista. De momento, ¿qué me conviene? En ese momento, ¿qué me puede proveer? ¿Qué, como decimos por ahí, cómo le aplico el CBY ahí? El CBY, ¿no? ¿Cómo voy ahí? Porque si tiene algún beneficio, bien, y si no, no. No, Dios no quiere una relación así contigo. Él ha establecido que la relación con los seres humanos la establece a través de pactos. Y pactos que dan estabilidad. Porque usted la necesita y yo la necesito. Mi vida fue transformada de una manera absoluta, absoluta. El día que el Señor me reveló, eso ya no es solamente de saberlo, porque uno lo aprende de memoria, coge el versículo, lo leyó y lo repitió y se lo aprendió. No solo eso, sino cuando ya el Espíritu de Dios, esa palabra la habla en tu entendimiento y tú ves, aún con los ojos cerrados, estás viendo lo que esa palabra dice. Y si algo cambió mi vida y le dio el sentido que requería, fue darme cuenta que a través del pacto que hice con Él, ahora soy su hijo. Y eso cambió mi vida. Porque aunque tengo tuve porque ya fallecieron los dos, mamá, papá, humanos, ahora había algo más grande, alguien más superior que llenaba mi vida. Y que los faltantes inclusive de una mamá sencilla y un papá sencillo que no pudieron llenar aquí, ahora vino mi Padre Celestial y lo llenó. Y todo lo que busqué afuera, todo lo que busqué en la calle, en todo lo que me metí, tratando de llenar vacíos, ya no había necesidad de eso. Ya no había necesidad de un bailadero, ya no había necesidad de estar con la cabeza embalada con trago o con droga, ya no había necesidad de eso. Ya no había necesidad de estar yendo a lugares de prostitución, ya no. Porque había encontrado el que me dio un sentido de pertenencia. Y en esa relación llenó mi vida y la sigue llenando, permanece allí, y por eso es que yo no necesito más. Entonces, más bien prefiero apartarme de todo esto y entrar en el abrigo del Altísimo. Amén. Y esto es lo que Dios nos exige a todos. Esto no es para dos ni para tres, esto es para todos. Dios entró desde el principio de la vida humana en pactos con el ser humano. Bueno, lo repito, perdónenme la redundancia allí. Por ejemplo, en el caso de Adán, había un pacto con Adán, y es un pacto condicional a las obras. Y Dios le dice a Adán, por allá en el versículo 2:15 de Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre. Yo me adelanto un poquito, pero esperemos lo que aparezca allá para que. Génesis 2:15. Génesis 2:15, Génesis 2:15, Génesis 21:20, uy, ¿cómo así? No, 2:15, esto. Casará es secretario. ¿Qué dice el texto? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. 16, bueno, dice guardarse, pero es la misma que guardar. Versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué pasa? No comerás, no solamente no. ¿Qué pasa si comería? Ciertamente. Y ese no es el ciertamente del político Gaviria. Ciertamente no es de ese, sino el ciertamente de la veracidad. Ese ciertamente de no le busque pelo negro donde no lo hay. ¿Me hago entender? Es el ciertísimamente, téngalo seguro, que el día que usted desobedezca a lo que le estoy diciendo va a morir. Había un pacto allí.
Había una relación que establecer entre Adán y él, pero requería que Adán se sujetara a lo que Dios estableció. ¿Por qué? Porque la relación con Dios no depende de cómo a usted le parece. La relación con Dios no está delimitada por lo que a usted le parezca o más le guste. La relación con Dios es Dios el que establece los parámetros. Dios no ha dejado a mi criterio cómo me relaciono con Él. Entonces, para una relación con Dios no caben frases como yo creo en Dios a mi manera. Porque usted podrá creer en Dios a su manera, pero no va a tener la relación con el Dios de la Biblia ni el Dios del cielo. Porque el Dios que usted se ha construido a su manera, seguramente que no es el Dios de la Biblia. Porque normalmente el Dios que nosotros construimos es el Dios de nuestros amaños. Es el Dios de la Virgen de los Sicarios, por ejemplo. ¿Usted se vio la película? Véase la película La Virgen de los Sicarios. Yo sí que lo mando así a cine a ustedes, ¿no ve? Hola, cada rato hablo de películas. Una vez entendí por qué las novelas, y alguien decía, lo que pasa es que las novelas gustan mucho porque muestran las culturas de los pueblos, ¿sí? De las culturas, y con todo respeto, hermanos, pero las novelas venezolanas son muy malas, ¿sí o no? Oiga, hermano, con mucho cariño, pero uy, como decía un humorista, usted no duerme a un niño ni con una novela venezolana, no puede dormir al hijo. Y las mexicanas. En las mexicanas unos mamotratos de 35 años vestidos como niñitos y comportándose como niñitos, ¿no? Una cosa más. Si usted va a ver La Virgen de los Sicarios manejan una fe, pero a su amaño. Van a matar a alguien y hacen rezos. Y rezos que normalmente son orientados por la brujería y la hechicería. Rezos como a la mano poderosa o al justo juez. Oraciones terribles, tremendas. Que el que las hace con sentido, metido en el cuento, eso es serio. Y pueden coger las balas y untarles agua bendita, traída de la capilla, dada por el cura o comprada en los almacenes religiosos. Agua bendita. Y untan las balas de agua bendita y cargan la pistola y se persignan y se van a matar al que le pagaron para matarlo. ¿Usted cree que ese es el Dios de la Biblia? No, ese no es el Dios de la Biblia. No es el Dios que usted cuelga en una cadenita aquí, el crucifijo o la medalla, y cuando va a pecar lo mete bien debajo de la camisilla para que no vea lo que va a hacer. No, ese no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que nos inventamos nosotros y que la religión nos ha permitido construir. Alguna vez decía, no puede ser el Dios de la cartera, porque a las salidas de las puertas normalmente de las capillas venden unas laminitas, o algunos se suben a los buses. Antes lo hacía mucho en el mío, yo no sé ahora, yo me la paso en moto o en carro, entonces no tengo, pero en los buses le ponían una laminita, ¿cierto? La voluntad. Y era la laminita de alguna imagen religiosa. Y entonces la coge la persona y la mete en la cartera. Miren, un Dios que cabe en una cartera, ¿no? Y luego se la echa al bolsillo. Y luego va y se le sienta encima. ¿Ese es el Dios de la Biblia? No, ese no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que se inventó la gente. Ese es el Dios de las religiones. Y no dije la otra, que además de que se le sienta encima cuando está mal del estómago, dejémoslo ahí. Carito me entendió. Ese no es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es el Dios que nadie se pudo imaginar, que nadie pudo construir, que para poder conocerlo a Él mismo le tocó revelarse. Se revela a través de la creación, se revela a través de su palabra. Ese es el Dios de la Biblia. En el estudio que damos aquí, que se lo recomiendo a toditos, a ninguno se quede sin recibirlo. Hay algo que a mí una vez me impactó tanto haciendo el estudio.
Allá en los tiempos que nadie sabe, no sabemos cuántos años, al principio cuando Dios creó los cielos y la tierra, y luego que la tierra estaba desordenada y vacía y que Dios comenzó a llenarla ordenadamente, allá en ese tiempo que nadie sabe cuántos años hace eso, Dios habló y dijo que produzca la tierra hierba. ¿Y cómo era la hierba en ese tiempo? ¿Y cómo es ahora? Yo dije, uy, ese Dios es muy tremendo, tenaz. Ese Dios de la Biblia me muestra que es un Dios que todo lo puede y que lo que dice se cumple y permanece en el tiempo. Gloria al Señor, amén. Le damos un aplauso a este Dios. Es ese Dios maravilloso. Aleluya. Bendito es su nombre. Entonces el Señor establece este pacto y lo establece con Adán, y es un pacto donde Él establece las condiciones. Usted, para acercarse a Dios, no puede acercarse de la manera que a usted le parezca. O si le parece, tiene que ser la manera bíblica, la que Dios estableció. Porque si bien dicen por ahí que todos los caminos conducen a Roma, no hay sino un solo camino que conduce al Padre. Amén. No hay sino un solo camino que conduce al Padre, y ese es nuestro Señor. Y en este pacto que Dios va a establecer con Adán, donde Dios lo va a recibir como hijo, no solamente ya sería creación, sino hijo en una relación de espíritu a espíritu. Él solamente tenía que atender la palabra y seguirla, y si no la seguía, iba a morir. Entonces la cosa es grave. Y luego, cuando pasa el tiempo, que le nace Caín, nace de Adán y Eva. Caín entró en pecado. Bueno, nunca aceptó al Dios que se le había revelado a sus padres. Formó un Dios a su parecer y quiso acercarse a él como quiso, como le dio la mala voluntad de hacerlo, porque era una mala voluntad. Y entonces ya sabemos la historia, que él fue y arrancó aguacates, fue y arrancó ¿qué otras cosas por ahí? Guanábanas. Fue y arrancó una mata de yuca, una yuca grandota. Yo por ahí tengo la foto de la yuca que llevó Caín. No, mentira. Entonces, unas yucotas, unas arracachotas. Y él llevó para acercarse a Dios. Y dice que Dios miró con desagrado. ¿Cómo era la cara de desagrado de Dios? Pues yo no me la puedo imaginar porque Él es espíritu. Entonces, pero Abel se acercó a Dios como Dios lo había establecido. Y entonces Abel dijo: yo soy un ser humano y Él es Dios. Él es santo, yo soy pecador. No puedo acercarme a Él como yo quiera, tengo que acercarme como Él estableció. Y Él le había enseñado a Adán y Eva que tenía que ser a través del sacrificio de un cordero sustituto. Y entonces, cuando Dios ve con agrado el sacrificio, la ofrenda de Abel, entonces este bendito Caín se enojó, se llenó de rabia, porque entonces ahí es donde muchos dicen es que Dios tiene preferidos. Y una vez le vi a Felipe el título de un libro que estaba leyendo que se llama Dios no tiene preferidos, tiene favoritos. Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Dios nos ama a todos, ¿o no? Pero si usted agrada su corazón, ¿no hay una miradita especial para usted? Como los papás con los hijos en la casa, cuando ellos les da la buena voluntad de ser obedientes. ¿Sí o no? Uno quiere a los hijos, pero si de pronto algunito o algunita se está portando como de una manera más especial. Mi esposa, entiendo que era muy lambona con mi suegro. Era muy lambona con mi suegro, porque llegaba él, era maquinista de los ferrocarriles, y él llegaba pues de su jornada, y ella corría a traerle las chancleticas, las sandalias o las arrastraderas. ¿Cómo les dicen? Porque una vez me ofendieron porque dije chanclas. A quitarle las medias. Nunca le hizo corta uñas con la boca. No. Bueno. Nunca le cortó las uñas con los dientes. No, bueno. Le quitaba las medias, traía las sandalias y lo apapachaba. Tenía 5 hijos. ¿Y con cuál se derretía?
Ah. Cuando nos fuimos a casar me dijo, no se la lleve. Me dijo, cásese y se viene a vivir aquí con nosotros. Y yo entendí por la palabra que el que quiere, que el que se casa, quiere casa y costal para la plaza, porque para eso nos hicieron una espalda bien ancha, para echarnos bien el costal y que no se nos caiga. Cuando hay un trato especial, por más que se ame por igual, el corazón de la persona y aún mismo el de Dios se va a inclinar por el que le está agradando, obedeciendo, alegrando el corazón. ¿O no? ¿O no? Claro que sí. Y entonces mire lo que le dice Adán a Caín en el capítulo 4, versículo 5, le dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha recaído tu semblante? Si estamos ahí, sí. Versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, oiga bien esto, ¿con todo qué? A ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Es decir, aquí le está diciendo, usted obedece si quiere o si no quiere. Y la relación con Dios no es obligada, pero tiene que ser seria. La relación con Dios no es obligada, pero tiene que ser una relación seria. Una relación no de esos noviazgos donde parece que todo está muy lindo y no sino que le hable de matrimonio y ahí sale corriendo el muchacho. Ahí no pasa nada. Ahí no pasa nada. Cuando uno dice, no, es para toda la vida y es con compromiso y vamos a guerrearla juntos, entonces ahí la cosa sí va en serio. Mis queridos, mis amados, Dios estableció el pacto con ellos y ese pacto era un pacto de obras, un pacto a obedecer para que se cumplieran las bendiciones que estaban descritas, que son muy largas y no tendríamos tiempo ahora para mirarlas. Luego, conforme al mismo pacto, trató Dios con Moisés. Dios trató luego con Moisés. Ese reloj está mentiroso. Dios trató con Moisés. Me gusta el reloj porque tiene una hora de escuadre. ¿Está bien? Me fascina. Dios trató con Moisés. Dios trató con Noé. Dios trató con Abraham. Dios trató con Abraham y en ese pacto siguió tratando y tratando con toda la descendencia de Abraham hasta llegar a Jacob y a sus hijos y a todo el pueblo. Y luego en el monte Sinaí trató con todo el pueblo en general y los llamó a un pacto y les dijo, si ustedes oyen mi palabra y la guardan, quiere decir, como no como decía ayer en la reflexión que estaba dando en la reunión, sino no es que la guarda, no es que usted coge la Biblia y la mete en el nochero, ¿no? Y luego cuando va para el culto, y la Biblia, ¿quién me ha visto la Biblia? No, eso no. Eso no es guardarla, eso es embolatarla. Ahí no la guarda, ahí la embolata. Guardar la Biblia quiere decir que usted escucha el mensaje, lo recibe en su corazón y lo cree. Y de ahí para adelante comienza a hablarle al Espíritu Santo para que le ayude a colocarlo en práctica. Eso es guardar la palabra. Y Dios le dijo al pueblo que si guardaban la palabra, ellos serían su especial tesoro. Ellos serían una nación santa para Él, un reino de sacerdotes para servirle. Pero si quebrantaban el pacto, iban a recibir juicio. Y la lista que usted encuentra en el libro de Deuteronomio de todas las maldiciones son terribles. Porque Dios cuando habla, habla en serio. Ahora usted dice, no, yo no me voy a meter en pactos con Dios. No lo haga. Y al final de su vida no tiene sino un solo camino. Y lo digo de esta manera, pensando como en un jardín infantil. Si es que nos la pasamos jugando en el jardín infantil de la vida y creemos que esto es un paseo, súbase al resbalador y luego se deja llevar, y el final de ese resbalador se llama infierno, y allá es donde se termina.
Es decir, que nosotros fuimos creados para estar en pacto con Dios. Nosotros no fuimos creados para otro motivo, otro propósito. Dios te creó para que seas su hijo. Dios te creó para que esta vida la desarrolles en una relación con Él. Dios te creó para que Él sea tu padre, tú seas su hijo y Él pueda bendecirte. Dios te creó para que la gloria de Él se vea a través de su vida y este mundo fuera un mundo completamente diferente al mundo que tenemos. Así que nosotros fuimos creados por Él, le pertenecemos a Él y Él quiere entrar en pacto con nosotros porque, entre otras cosas, algo que respecta a Dios aún para el pacto es: tú entras si quieres, y si no quieres, no entras. Te atienes también a las otras consecuencias. La mayor libertad del ser humano es que pueda decidir sus cosas. En otras palabras, que pueda hacer lo que quiera. Esa es la mayor dignidad de un ser humano. Y Dios respeta esa dignidad. Y a pesar de ser el creador, a pesar de ser, como dice la palabra, dice que todo el mundo es de Él. Dice que todo es mío, la plata, el oro, todo es mío. Y aún de las almas dice que las almas son mías. Tanto el alma del padre como del hijo, de la madre, son mías. Y luego dice: y el alma que pecare, ¿qué pasa? Morirá. Entonces Dios quiere que tengamos la relación con Él permanente y estable. Inclusive cuando trató con David, siendo que David fue pues prácticamente del único en particular que Dios dijo que David era un hombre conforme a ¿qué? A su corazón. Que David era un hombre conforme a su corazón, y sin embargo, para entrar en esa relación con Él, estableció un pacto con Él, que el mismo David corrobora. Segunda de Samuel 7:24 nos dice al respecto: porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Por lo tanto, Él lo que está haciendo es, estas palabras las está retomando porque Él mismo se percibe y se entiende dentro de ese pacto, lo que quiere decir que ni aun los considerados por Dios más queridos, más mimaditos, no establecieron relación con Él fuera de un pacto. ¿Cómo fue llamado Moisés? ¿Cómo lo llamó Dios en la Biblia? Amigo de Dios. Y era amigo de Dios, pero dentro de un pacto. Sin pacto no hay amistad con Dios. ¿Cómo llamó Dios a Abraham? ¿Cómo lo llaman en la Biblia? El padre de la fe. Pero Abraham entró en una relación con Dios a través de pacto. Por eso el texto nos está diciendo, o nos está hablando del pacto eterno. Y algo que le alabo al Señor todo el tiempo, algo que le doy a Él las gracias, es porque a pesar de ser el dueño, a pesar de que nosotros le pertenecemos en todo el sentido de la palabra, Él está esperando que sea nuestra decisión amorosa, en respuesta al amor de Él, que nos consagremos y que establezcamos esa relación con Él. No nos está forzando, no nos está manipulando, nos muestra el camino, pero tú eliges, tú eliges. Ahora, cuando pase el tiempo, cuando vayamos llegando ya, que estamos en los tiempos finales, pero cuando ya se corte y se vaya a estar en ese momento de estar delante de Dios, le cuento que la humanidad va a ser llamada a cuentas con base en el mismo pacto que arrancó desde Adán. Desde allá la humanidad va a ser llamada a cuentas. Luego, ese pacto que ratificó con Israel en el monte Sinaí, cuando ya da la ley, entonces ya no es solamente un pacto que casi por iniciativa o por inclinación natural deberíamos de respetar. Ahora era el pacto de la ley escrito, los 10 mandamientos. Cuando Él venga y cuando ya le dé el corte final a todo esto, va a llamar la humanidad a que le rinda cuentas
¿Y sabe cuál va a ser la base? Su ley. ¿Cuánto obedeciste de esa ley o cuánto no obedeciste? Es decir, que en este caso la ley viene a ser como la espada con la cual Dios va a ejecutar juicio. ¿Y qué tal? ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Cómo nos ha ido en relación con Dios? ¿Cómo nos ha ido en cuestiones de intimidad con Dios, de relación con Él? Cuando Él venga, digamos, antes de ese juicio final, Él va a llamar su iglesia. Y va a llamar su iglesia y también le va a pedir cuentas, ya no con base en una ley, sino con base en la fidelidad a creer y confiar en Él. El pacto desde Adán, que es el pacto de las obras, se basa en mandamientos y en leyes escritas, especialmente guiadas desde el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento con los 10 mandamientos. Alguna vez yo decía acá que los 10 mandamientos, cuando se le aplican a la vida humana, entonces se derivan en muchos pequeños mandamientos, podríamos decir. ¿Y sabe cuántos mandamientos salen de la ley de esos 10 mandamientos? ¿Cuántos mandamientos más o menos hay en el Antiguo Testamento que se originan en los 10 mandamientos? Son más o menos 630 mandamientos. Más o menos 630. Es decir, que cuando Dios te llame la humanidad a cuentas en el tiempo final, le va a sacar la lista de los 630 a ver con cuál, si los cumplió todos. Porque es el mandamiento de obras. Haga las obras y vivirá por ellas. Pero si no las cumple, ellas mismas te van a acusar y por ellas serás condenado. Entonces, ¿cómo va a ser ahí? Pero a la iglesia, a los que nos está hablando hoy en día, nos ha dado una oportunidad única. Nos abrió el espacio llamado la gracia, donde estas obras que están aquí y que usted y yo no las hemos quebrantado, tal vez todas porque es una cosa larguísima, pero hemos quebrantado las suficientes para merecer condenación. Sin embargo, cuando creemos en lo que vino a hacer Jesucristo, cuando creemos que en un tiempo como el que se está recordando esta semana, Él vino a entregar su vida para pagar por nuestros pecados, por quebrantar toda esa ley, para que ahora seamos perdonados en la justicia de Él, porque Él sí pudo agradar a Dios. Entonces, cuando Él llame a su iglesia, no la va a juzgar por esa lista de mandamientos, la va a juzgar por si tú has permanecido fiel y si has hecho buenas obras dentro de la fe cristiana, entonces te va a premiar, que de eso hablábamos hace 8 días. Pero algo más, y es que cuando nosotros hemos creído ya en Jesús, hay un pacto del cual poco se habla y que debe de ser un pacto que usted y yo debemos hacer con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo, después de ya ser salvos. Es un paso seguido a la salvación por gracia, a la salvación por la fe. Vaya conmigo a Romanos 6:13. Romanos 6:13. Así nomás, Humbertico, ya vamos a terminar. ¿Qué dice Romanos 6:13? Aquí le está hablando a los cristianos. Este pasaje no es para todo el mundo, este pasaje es para los que ya establecieron relación con Dios a través del pacto de la gracia por medio de Jesucristo. Este mensaje es para una iglesia cristiana ya, creyente, no religiosa, sino de decisiones de fe, de pacto de gracia con Él. A la iglesia le dice que no presente sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que se presente usted mismo, que usted mismo haga algo importante. Ahora que ya es un hijo de Dios a través de Jesucristo, ahora que usted ya ha sido alcanzado por esa misericordia basado en la obra de Jesús, Dios no quiere que usted sea un hijo de Él viviendo una vida miserable afuera, adicto a lo mismo que
de que un día el Señor lo sacó, que usted vuelva y se vuelva vaya y caiga otra vez en esas adicciones, que vuelva y se enrede en lo mismo del mundo. Dios no quiere eso. Dios quiere hijos que crecen en obediencia. Dios quiere hijos que le respetan. Dios quiere hijos que toman este pacto en serio. Y entonces, ¿qué les dice a estos hijos? No presente sus miembros al pecado. No presente su cuerpo, sus miembros, su instrumento físico al pecado. Antes bien, usted como hijo de Dios, ahora ¿qué debía de hacer? Según el texto, presentaos vosotros mismos ¿a quién? A Dios, como vivos, que un día estuvieron muertos, pero que ahora han sido resucitados en Cristo, ¿cierto? Y vuestros miembros, ¿qué debe hacer? Presentárselos a Dios para actuar en justicia, para estar en su voluntad. Y ese es un pacto que tiene que hacer el creyente. El Hijo de Dios, que entiende que la relación con el Señor, entre más seria nosotros la tomamos, más bendición podemos tener de Él, más bendición tenemos de su gracia, de su misericordia. Entonces, ya no solamente es que Él me salva, no solamente es que me rescató del infierno, me sacó otra vez, me rescató de allá y me presentó frente al Padre por su gracia, sino que ahora que ya soy un cristiano, ahora que soy un hijo de Dios a través de Jesús, yo presento mi vida. La palabra presentar aquí quiere decir estar delante de Dios para hacer su voluntad. Ahora ya estaba muerto, en Cristo resucitado, entonces ahora me presento ante el Padre para decirle, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y yo quiero decirle que la causa que mucho cristiano vuelve atrás, la causa que mucho cristiano anda chueco, la causa que mucho cristiano tenga hasta dudas si es salvo o no, es la falta de consagración. Es la falta de consagración a Dios. Volviendo al tema de los matrimonios, siempre lo digo, que el que se casa y quiere vivir como soltero, ¿qué pasa? Fracasa. Haciendo una rimita ahí sencilla, ¿no? El que se casa y quiere vivir como soltero después, fracasa, sin duda, eso se le va al piso. Pero también con Dios, el que viene a Él es salvo por la gracia y luego quiere vivir una vida como mundano, esta vida cristiana se le vuelve a pedacitos, se le amarga. ¿Y sabe por qué se le amarga? Porque no se siente ni en el cielo ni en el infierno. A la hora de la verdad no sabe ni qué es. No tiene una identidad clara. ¿Soy hijo de Dios o hijo del diablo? ¿Qué es lo que soy? Porque a veces comulga con el pecado, reza y empata, y entonces se siente con el pie acá. Pero cuando va a ver su identidad, no sabe ni qué es. Pregúntele acerca de su fe y verá que no va a saber responder mucho porque no la tiene clara, no sabe ni en qué está parado. Porque uno cuando entra en pacto con Dios, no en el pacto de la ley que ya no es para nosotros, estamos en ese margen hermoso llamado el tiempo de la gracia y entramos en pacto con Dios por la obra de Jesucristo y somos perdonados de nuestros pecados. Pero Dios te dice, hay un pacto que hacer todavía, conságrate a Él. Donde tú le dices, aquí estoy para hacer tu voluntad. Porque si no lo haces, tu vida va a estar inestable. Y termino con esto, mis amados. Cuando el Señor nos dice a nosotros que nos consagremos a Él para vivir en un pacto eterno de vida, de bendición y de misericordia. Dos cosas debe hacer usted que está en esta época de la gracia. Aférrese al pacto de la gracia porque es borrón y ahí no hay cuenta nueva de pecados inclusive. Borrón total de tus cuentas. Lo que debas por tu pecado a Dios, el Señor a través de Jesucristo te lo perdona. ¿Amén o no amén? La Biblia dice que la sangre de Cristo Jesús, ¿qué hace? Pero ahora como hijo de Dios no vas a seguir viviendo como cualquiera de la calle, como cualquier ser humano.
vas a crecer como hijo de Dios, para que Dios se manifieste a través de tu vida y tú seas bendecido realmente en esa relación con Él. Entonces, ¿qué te dice? Conságrate, preséntate y dile: aquí estoy para hacer tu voluntad. Los que así lo hemos hecho, entramos en ese pacto un día con el Señor por el bautismo. Nos hicimos bautizar. Porque el que entiende el llamado del Señor dice: el que crea y sea bautizado. Y los que creemos firmemente y hemos entrado en un pacto serio, ¿qué hemos hecho? Nos hemos bautizado. Pero de vez en vez, en esta congregación, cada mes, propiamente dicho, celebramos lo que se llama la Santa Cena, y voy a llamar a los diáconos que vengan de una vez. Celebramos la Santa Cena. Y esta Santa Cena, ¿qué es lo que hace? Nos recuerda que le pertenecemos al Señor y nos recuerda que estamos consagrados para Él. Porque la Santa Cena nos está trayendo a la memoria todo el tiempo la relación con el Señor. Que si bien por un lado es un pacto de gracia, por otro lado yo estoy confirmando que le pertenezco al Padre y puedo decir: y Él me pertenece a mí. Eso es lo que estamos haciendo. Así que hoy, este llamado o mal llamado Domingo de Ramos, que se le hace la honra es al ramo bendito, no. El Señor te está diciendo: lo que importa de esa fecha que estamos recordando es la sangre del pacto eterno.